No conozco el camino que habéis escogido y que oyáis, oh congregación de los que me deseáis el mal. Os convocamos hacia Dios, os recordamos su día, os anunciamos las nuevas de vuestra reunión con Él. Os atraemos a su corte y os enviamos señales de su maravillosa sabiduría. Y aún así, ved cómo nos rechazáis, cómo nos condenáis como a un infiel mediante lo que vuestros mendaces labios han pronunciado. Cómo tramáis vuestras maquinaciones contra nos. Y cuando os manifestamos lo que Dios, por su munífico favor, nos ha concedido, decís, esto no es sino magia evidente. Las mismas palabras fueron dichas por las generaciones anteriores a vosotros, que eran lo que sois vosotros, si tan solo lo comprendierais. Con esto os habéis privado de la munificencia de Dios y de su gracia, y jamás las obtendréis hasta el día en que Dios haya juzgado entre nos y vosotros. Y Él, ciertamente, es el mejor de los jueces. Algunos de entre vosotros han dicho, Él es quien ha pretendido ser Dios. Por Dios, esa es una grave calumnia. No soy sino un siervo de Dios que ha creído en Él, y en sus signos, y en sus profetas, y en sus ángeles. Mi lengua, y mi corazón, y mi ser interior y exterior, atestiguan que no hay Dios sino Él, que todos los demás han sido creados por su mandato y modelados por la acción de su voluntad. No hay otro Dios sino Él, el Creador, el resucitador de los muertos, quien da la vida, quien da la muerte. Yo soy aquel que esparce los favores con que Dios, por su munificencia, me ha favorecido. Si esta es mi transgresión, entonces soy ciertamente el primero de los transgresores. Yo y mis parientes estamos a vuestra merced. Haced lo que os plazca y no seáis de los que vacilan, para que yo pueda volver a Dios mi Señor y alcanzar el lugar donde ya no vea vuestras caras. Esto verdaderamente es mi mayor anhelo, mi más ardiente deseo. De mi condición, en verdad, Dios está suficientemente enterado y es observante. Imagina que estás bajo los ojos de Dios, oh ministro. Si no le ves a Él, en verdad, Él sí te ve claramente. Observa y juzga nuestra causa con justicia. ¿Qué hemos cometido que te haya inducido a levantarte contra nos y calumniarnos ante la gente, si eres de los que son justos? Partimos de Teherán por mandato del rey, y a su petición trasladamos nuestra residencia a Irak. Si hubiese transgredido contra él, ¿por qué entonces me liberó? Y si estaba libre de culpa, ¿por qué razón os afligisteis con tales tribulaciones que nadie entre los que profesan vuestra fe ha sufrido? ¿Alguna de mis acciones, después de mi llegada a Irak, ha socavado la autoridad del gobierno? ¿Quién puede decir que ha percibido algo reprensible en nuestro comportamiento? Pregunta tú mismo entre su pueblo.
para que seáis de aquellos que han aclarado la verdad. Durante 11 años vivimos en esa tierra, hasta que llegó el ministro que representaba a tu gobierno, cuyo nombre nuestra pluma abomina mencionar, quien era dado a la bebida, quien seguía sus pasiones y cometía iniquidad, y era corrupto y corrompía a Irak. Esto lo atestiguarían la mayoría de los habitantes de Bagdad. Si quisieras inquirir de ellos y fueras de los que buscan la verdad, fue él quien se apoderó ilícitamente de los bienes de sus congéneres, quien rechazó todos los mandamientos de Dios y perpetró todo lo que Dios ha prohibido. Finalmente, siguiendo sus deseos, se levantó contra nos y caminó por la senda de los injustos. En su carta dirigida a ti nos acusó, y tú le creíste y seguiste su camino, sin requerir de él ninguna prueba ni testimonio fidedigno. No pediste ninguna explicación, ni trataste de investigar o comprobar el asunto, para que la verdad fuese distinguida de la falsedad ante tus ojos y tuvieses claridad de discernimiento. Indaga tú mismo qué clase de hombre era, consultando a los ministros que estaban en ese tiempo en Irak, como asimismo al gobernador de la ciudad, Bagdad, y a su primer consejero, para que te sea revelada la verdad y seas de los bien informados. Dios es nuestro testigo. En ninguna circunstancia hemos mostrado oposición ni a Él ni a otros. Observamos en todas condiciones los preceptos de Dios y nunca fuimos de los que provocaban desórdenes. Esto lo atestigua Él mismo. Su intención era prendernos y enviarnos de vuelta a Persia, para poder así exaltar su fama y reputación. Tú has cometido el mismo crimen y con el mismo propósito. Ambos sois de la misma condición a los ojos de Dios, el soberano Señor de todo, el omnisciente.